Vamos a darle unos tips para viajar a Egipto. En este momento nosotros estamos en la ciudad del Cairo en un hotel. Pueden ver ahí arriba un cuadro de Egipto. Así es. Ya. Tips number one. No te asustes con la informalidad de tu guía. Seguramente cuando ustedes habrán contratado un viaje, una excursión, ¿no?, en su país de origen, y bueno, le da un paquete con el lugar que está, tiene que ir al aeropuerto y va a haber una persona que está esperándolo, ¿no?, un representante de la agencia. Así que bueno, uno va a llegar, pasar con control, va a buscar la maleta y seguramente la persona está ahí mismo, ¿no? Donde uno busca la maleta, ahí va a estar la persona, ¿no? Claro, con un letrero van a estar tus nombres y para reconocer. Claro, cosa que no es normal, ¿no? Generalmente en un aeropuerto nadie puede entrar a esa parte, ¿no? Pero ellos entran, ¿no? Así que bueno, lo van a conducir a recoger la maleta, lo van a conducir a una parte y ustedes van a notar que él conoce a todo el mundo, que lo hace pasar más fácil, que o sea, no controla mucho las maletas, las pasan rápido, todo como muy informal van a notar, ¿no? Personas que están en lugares que no deberían estar, ¿no? Así que no se asuste por eso, porque bueno, es algo normal. Ustedes van a salir del aeropuerto, va a haber una camioneta esperándolo, ¿no? Van a la camioneta y lo van a encontrar todo muy informal, todo muy, como un poco trucho, si se quiere, ¿no? Que da cierta desconfianza y cierto miedo. Uno dice, ¿esta es la persona o me están secuestrando? ¿Qué estará pasando? Pero no se preocupen que es así. Claro, porque te subes a un auto y está el chofer con tu guía y van a hablar entre ellos en árabe, no sabes qué están hablando y generalmente llegas de noche y te provoca miedo y no conoces a nadie en ese lugar, otro idioma, entonces todo es como para que te asustes. Claro. Entonces repetimos, tip number one, no te asustes con la informalidad que se da en este lapso cuando recién conoces a tu guía. Bueno. Tips number two. Trata de comprar lo menos posible los opcionales. Bueno, seguramente, como digo, van a llegar a la camioneta, van a viajar, los hoteles están muy lejos del aeropuerto, están a 55 kilómetros, 50 kilómetros más o menos, el viaje generalmente es 1 hora y media, él lo va a pasear un poco más, el viaje se le va a hacer como de 2 horas, así que le va a contar un poco lo que uno contrató y le va a contar sobre todo lo que uno no contrató, que se llaman opcionales. Claro, esos opcionales obviamente te van a cobrar mucho más y no es tu obligación tomarlos, pero él te va a insistir tanto que te vas a ver como un poco atrapado. Te vas a sentir mal si no los tomas. Claro, te vas a sentir un poco culpable si no lo estás tomando porque él te está insistiendo y en todo ese trayecto que es bastante largo desde el aeropuerto al hotel te provoca todo miedo porque es de noche, te va contando un poco cómo es el Cairo, hay muchas personas que están en las orillas del auto pidiendo plata y todos los edificios están no construidos totalmente, no están terminados. No están terminados. Claro, como si estuvieran derrumbados. Sí, son edificios nuevos, pero parece que estuvieran como en ruina, una cosa extraña. Sí, entonces tú piensas que tiran bomba y todo lo que aparece en la noticia que te asustas mucho más en ese trayecto. Pero no es tu obligación comprar los opcionales, así que no olvides, trata de no comprarlo porque obviamente van a costarte mucho más. Te van a terminar saliendo, si los compras todo, te va a salir más caro que lo que contrataste en un principio. De repente algún opcional te conviene tomarlo, porque a veces hay lugares que son lejos, es difícil llegar uno mismo por su cuenta, ¿no? Y que son complicados, entonces de repente te conviene. Pero hay otro lugar que uno lo puede hacer por cuenta propia, ¿no? Y te va a salir mucho más barato. Así que si quieres tomar opcionales, toma uno nomás, no mucho más. Porque te van a salir más caro que todo el viaje. Así que el tip número 2 es cuidado con los opcionales, lo menos posible. Sí, así es. Ahora viene el tip number 3. No te asustes por la seguridad excesiva y fuertemente armada que vas a encontrar en el Cairo, ¿no? Sobre todo vas a encontrar policías, ¿no? Que no andan con un revólver, nada, sino que andan con una ametralladora y impresiona un poco, ¿no? Sí, mucho, más que un poco. Claro, parece que estuviera una guerra esto, entonces... Claro, porque vas en el auto y no pasan tanto tiempo y ya en una esquina un control con estos militares, con unas metralletas y después pasa otro tanto y otra vez otro control y otro tanto, otro control, entonces como que todo está demasiado controlado y los lugares que vas, por ejemplo, un templo o una tumba, también está controlado, te van a abrir tu bolso y van a haber militares
Entonces eso te va a provocar sustos, Claro. sobre todo sus metralletas. Claro, tú entras a un templo y tenés como un aeropuerto, el detector de metal, la cinta por los rayos X y todo control así. Los guías hablan con ellos para pasar, no sabemos qué les dicen, qué les comentan, como un par de palabras en árabe y pasan, ¿no? Así todo acá, Claro. como que hablan un poco y pasan, ¿no? Entonces, Como que todos se conocen, todos como se que hay conocen. una red ahí Sí, hay entre una red. ellos. Sí. así que tip number 3, no te asustes por la seguridad excesiva que hay fuertemente armado, porque Claro. es normal. Sí, es normal. Es Haz normal. cuenta que son carabineros, Claro, una con cosa policías normales que no, así. así que no tengan miedo. Exactamente. Tips number Four. 4. Ten cuidado. Con los comercios, por ejemplo, además de los opcionales, los guías te van a decir, te van a querer llevar supuestamente al Museo del Papiro o a un museo De de flores. flores o que preparan cosas de algodón, que no son museos en realidad, son tiendas. Claro. Entonces va a haber una persona en tu propio idioma recibiéndote, ¿no? Y te cuenta la historia, cómo lo hacen, cómo hacen las vasijas de alabastro, y hay unos artesanos. Pero la idea de eso es vender, ¿no? Sí, siempre es vender. Claro. Van a ser hiper amables porque Súper. te van a ofrecer algo para tomar, que dice que son típicos de los egipcios, muy acogedores, entonces tú tomas y te venden, y te venden, y te Y te dan venden. claro, y te venden todos los productos te los muestran. Es como que te dieran una clase primero. Claro. Por ejemplo, nosotros fuimos a uno del cómo hacen los perfumes, Los la perfumes. esencia, los perfumes terapéuticos. Entonces hay una persona de tu mismo idioma, te explica cómo los hace, luego se queda callado, callada. Para que uno pregunte, ¿y ¿Cuánto? cómo puedo conseguirlo? Porque ellos tampoco te dicen que te los venden, ¿no? Pero te guían Claro. como para que uno pregunte. Y te lo venden, ¿no? Te lo venden y muy caro, ¿no? Muy caro, sobre Sí. todo te van a decir los precios más altos. De productos que si bien son artesanales, ¿no? Que son mejores que los que uno encuentra por la calle, pero te obligan casi a comprarlo, ¿no? Uno se siente ya como al estar ahí, al escuchar la clase, es como la obligación de comprarlo. Así que Claro. el tip es tratar de lo posible, o no de no ir a esos lugares, y si vas y no querés comprar, simplemente pásale una pequeña propina a la persona que te hizo, La te tomó clase, el la tiempo de la clase. clase y no compres nada si no querés comprar. Si querés comprar, compra, ¿no? No hay problema. Sí. Claro, si tienes presupuesto, compra Claro, todos los claro, productos. porque son porque cosas muy lindas, pero Sí. trata de no comprarlas. Mientras tanto, uno está viendo, mientras te explican, ve los productos y tu guía va a estar ahí tomando algo, porque él tiene como un contrato. Claro, él con- teme como una comisión generalmente, Claro, le te pasan lleva- dinero, la persona que te explica también recibe su comisión, todo el mundo recibe su comisión ahí. Sí, así todos que se conocen y todos se entonces él te conocen. lleva ahí porque va a ganar una comisión. Tu guía te lleva a propósito a ese lugar para que tú compres y él pueda ganar algo más. Claro. Entonces trata de no comprar porque si tú vas a querer un souvenir para tus familiares, mejor lo compras en la calle que va a ser como mucho más barato. Así que- Claro, obviamente va a ser de menor calidad, pero vas a poder ahorrar harto dinero Claro, vas a si no ahorrar mucho compras en estos comercios obligatorios que te lleva tu guía. Bueno, ese es tip number 4. Claro. Ahora, tip number 5. Five. Nada es gratis en Egipto, todo es propina. Así, es mismo lo que es relacionado con el tip anterior. Todo te lo cobran. Todo. Sacarte una foto. Hay dentro, depende de los templos, hay personas que trabajan en los templos, no se hacen mantenimiento, que te muestran un dibujito, te explican una cosa en un idioma entre inglés y medio chamullado y te van a cobrar, ¿no? Se van a querer sacar una foto contigo, te van a cobrar. Claro. Vas a ir a un baño del aeropuerto, a una persona que te va a querer cobrar por darte papel higiénico. Por todo es cobro. Si estás en tu hotel y prendes la tele, Te van a cobrar. Te van a cobrar. Todo te lo van a cobrar. Si te traen las maletas, también te van a cobrar una propina. Todo es propina. Todo es propina, todo. Hasta los guías te van a pedir propina al final. Todos te van a Exacto. pedir propina. Así que lo que aconsejamos, ten moneditas, no sé, o Peso billetes, egipcio. plata de ellos, o ten billetes de $1, traes muchos billetes de $1, Claro. para de a uno, para que no se te vaya mucha plata, ¿no? Porque si no se te va en todas esas cosas, se te va a ir mucha plata. Sí. Así que... Recomendamos que uno cambie los pesos a moneda egipcia, Claro. saldría más económico, Claro. o de lo contrario, $1 pasarle, por ejemplo, al maletero, al que tú estás en un templo y te da una pequeña como introducción a Claro.
a una pintura y Claro, va a ofrecerte más bien pedirte, Claro. porque son buenos para pedir propina, por todo te van a pedir propina, entonces trata de tener siempre $1 a la mano. o moneda de ellos, porque a veces cuando Claro. uno compra cosas, el tipo de cambio siempre te lo aproximan a que pierdas, ¿no? Entonces es mejor tener la moneda de ellos. Claro, está Así. lleno de cajeros en la calle, Sí, así por que todos no hay lados, en el problema hotel que tú puedas... seguramente, así que todos lados. Claro, entonces tienes que cambiar a moneda egipcia para dar tu propina. Y que es- recuerda, nada gratis, nada es por cortesía, todo por dinero. Todo es negocio, acá es negocio. Sí, hiper negociante. Ahí sí. Ya, ahora tips number 6. Aprende a regatear. Ya sea que vayas por la calle, que vayas a comprar uno, llega y quiere comprar souvenir para los amigos, la familia. Lo mejor en ese caso es en los comercios de la calle, ¿no? Que en todos lados, en todo lo que es turista, atracción, va a haber un ciento de personas ofreciéndote cosas, ¿no? Claro, uno entra a un templo, comerciante, entra a una tumba, comerciante, donde sea van a haber comerciantes que te van a insistir, 1 cuadra, 2 cuadras, Dos cuadras, sí. y cada vez te van a bajar más el precio. Trata de que sea lo menos Claro. posible, insistirle y mantén tu postura. Que Si no quieres comprarle, simplemente ni los mires, ni los escuche, ni usa lente de sol para que no te lean tus ojos que están bien, porque si ellos perciben que estás mirando su producto, se te tiran encima. Entonces, Sí. si no quieres comprarle, si quieres comprarle, ellos te van a decir algo que vale, te van a tirar $20, algo que en realidad vale $2. Entonces, si quieres realmente comprar, sigue el juego de ellos. Si te dice $20, dile $1, ¿no? Y ten una cifra de lo que quieres pagar. Y no te Claro. vayas más de eso. Porque realmente las cosas son muy baratas. Y si te lo van a vender igual, ellos te lo van a vender bien baratas las cosas. Pero no aceptas ni el primer precio, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Acepta el más bajo que pueda. Así Claro, que porque dentro de todo es bastante económico. es muy económico Comprar todo. souvenirs, Sí, ropa, todo es bastante económico si tú aprendes a A regatear. regatear. Si no, te va a salir carísimo. Pero a veces no te están vendiendo, sino que dice te lo regalo. Claro, te lo El día ponen, de- te lo claro, dan y... te lo dejan puesto, hay una mantita, te la ponen, un vestido te lo ponen, entonces dice te lo regalo, y no, aquí no regalan nada, entonces es para que tú luego le compres. Así es. Así que no creas que te están regalando algo. Y tampoco se dejen engañar porque ellos se enojan, es todo un teatro, ellos Sí, es toda son una buenos para actuación, el teatro. de repente en un momento se enojan, en otros momentos también, es todo parte del teatro, incluso si hay dos vendedores entre ellos discuten, Sí. es todo parte de un show, de un teatro para que tú compres, así que no hay que caer en eso. Claro, ¿no? pareciera que pelean, Claro, pero en que están realidad... discutiendo por el precio, que Sí. te están haciendo rebaja, pero en realidad es todo armado. Así Sí, que- pero generalmente todo te puede costar como $1, todo lo Sí, que te sí, ofrecen cualquier con un $1 dólar te se compra. basta. Te puedo comprar muchas cosas, así que eso es lo principal. Regatea, aprenden a regatear. Aprende a regatear, exactamente. Y el último, El último. pero no menos importante, es el tip number 7. 7. Bueno, la alimentación y los líquidos, ¿no? Seguramente, bueno, si contrataba una excursión, seguramente si hay un crucero, viene con pensión completa, no incluye los líquidos. Aprovechen los buffets, ¿no? Los buffets son muy generosos, muy variadas las comidas, son ricas, son buenas y coman todo lo que puedan. Coman mucho porque acá se camina mucho, el Se aire sube mucho, se se sube baja mucho. mucho. y el aire da mucha hambre. Uno se come, se llena y al 5 minutos ya está con hambre de vuelta. Entonces coman mucho. Son muy fáciles. Claro. Y bueno, la comida, como decía Gerardo, es bastante variada y hartos postres, hartas ensaladas y muy rico. Pero hay algo que hay que pagar adicionalmente a lo que contrataste, que serían los bebestibles, Los bebestibles. ¿cierto? Que recomendamos solamente agua. Agua y agua, porque van a tomar mucha agua, y el agua que uno pueda tomar del sistema normal, de canilla, de grifo, no es buena. Le va a hacer diarrea, tiene mucho magnesio, eso hace que uno vaya mucho al baño y a veces está en lugares que no hay tantas Claro, comodidades. sucia el agua, Claro. entonces recomendable que tengas a mano tu botellita como la que Botellita de tenemos agua acá, nosotros ya la tomamos. Embotellada. Claro, aquí la tenemos. Así Siempre que- embotellada, es bastante económica y Muy trata de económica. tenerla en el refrigerador porque cuando estés ahí en un templo la temperatura puede llegar
por ejemplo, el día de hoy 40 grados. Fácilmente, entonces, el desierto 40, 45 grados y... sí, el agua se transforma en sopa, así que lleva la heladita o dentro de tu mochila y toma todo el tiempo agua. Solo agua. Todo lo que Claro, porque tú puedes en el buffet pedir aparte tu bebida, tu cerveza, pero eso te va a salir mucho más caro. Cuando ya llegas al hotel, se acaba el buffet, lamentablemente, y solo va a tener desayuno y ahora va a pasar fatiga como nosotros en este momento, porque desayunas y después ya no hay almuerzo, ni cena, ni nada, tienes que pagarlo por tu cuenta. Entonces, ¿qué te recomendamos? En el desayuno come todo lo que puedas. Mucho. Hay de todo en el desayuno. Hay de todo, sí, es como un almuerzo, hay platos como un almuerzo, así que comen bastante. Igual la comida no es cara, si uno tiene que comprarse algo no es caro, no es para nada caro, les va a parecer bastante barato. Pero aprovechen lo que venga incluido en los paquetes, aprovechenlo. Así que, bueno, esos serían los tips, los 7 tips que tenemos para este viaje. Ténganlo muy en cuenta porque les va a ayudar muchísimo. Así que... Claro, pero es totalmente recomendable que vengan a Egipto, los monumentos, los templos, las tumbas están preciosas, las pirámides también, ¿no es así? Sí, muy bueno, la verdad que vale la pena mil veces. Así que es un lugar único en el mundo y así que vengan porque vale la pena. Claro, todo te parece después insignificante. Sí, porque... después lo que vean ya no es nada con lo que van a ver acá. Sí, así porque que... las pirámides son enormes, los templos, la escultura, entonces vale la pena, espero que les sirvan estos tips. Nosotros no teníamos idea de esto, entonces pasamos bastante susto al principio y ahora estamos contentos y aquí disfrutando el día. Disfrutando, así que... Claro, ya nos quedan poquitos días acá en la ciudad del Cairo. Un beso a todos y denle like si les gusta nuestro video. Bye. Bye, que estén bien.